Todas legales, pero realmente alguien además a quien admiro como científico y como autor. Entonces eso siempre da gusto, porque a veces un amigo te pide favores que no sabes muy bien cómo decir que no, y en este caso es un gran orgullo presentar su libro, porque ya antes de habérmelo leído le dije que sí, seguro de que iba a ser un gran libro, pero es que además cuando lo leí era todavía mejor de lo que pensaba. Yo quiero hablar de tres cosas y brevemente para tampoco cansar. Uno del autor, otro del libro y otro del tema del libro, que son los pesos críticos. Sobre el autor voy a contar una anécdota que siempre la cuento, yo creo que ya la he contado más de una vez, pero que es que me parece muy reveladora del talante del autor. Cuando él me dirigía la tesis y yo tuve una crisis de fe en la existencia del orfismo, es que quizá había leído a algún protestante, algún escéptico sobre la existencia del orfismo, y en ese momento estaba invadido de dudas. Digo, pero claro, pero es que mi director de tesis, digo, oye, pero es que claro, si yo no creo en que esto se... Y me dice, oye, pero tú tranquilo, Miguel, pero si aquí estamos para buscar la verdad, no estamos para ninguna otra cosa. Y eso me parece una actitud tan aparentemente normal, pero tan realmente extraña, en un mundo en que la gente se empecina en sus posiciones y confunde la verdad con su orgullo, con sus exenios, o en fin, con pequeñeces. Y sin embargo esa perspectiva sobre, mira, aquí por encima de todo lo que está es buscar la verdad. Y esto es un elemento que justifica todo lo que se habla de lo que la investigación es, más en nuestras disciplinas como las humanidades, lo que la investigación es de servicio público y de servicio a la humanidad. Es en buscar la verdad. Y Alberto Bernabé no solo ha sido un investigador que la ha buscado toda su vida, y si era necesario, refutando posiciones suyas anteriores. Y recuerdo un libro suyo, Guía del investigador novel, en que dice, por no meterme con nadie, voy a meterme conmigo mismo. Esto que dije era de un tono impertinente, inaceptable. Sino que además, esta su segunda faceta se ha caracterizado por saber explicarlo. Porque no solo es un gran investigador, digo gran, no solo por su habilidad para encontrar temas para artículos, sino precisamente para hacerlos con honestidad intelectual, sino también por ser un gran docente y saber explicar esta verdad que encontraba, esta belleza que encontraba los textos clásicos. Yo directamente lo puedo confesar que en tercero de carrera mi decisión de dedicarme a las clásicas viene por sus clases sobre Homero, y sin duda parte del mérito es de Homero pero parte también es de quien sabía explicarlo como algo que transmitía lo bello, lo bueno y lo verdadero. Y junto a estos dos elementos de gran investigador y gran docente, también hay que señalar otro elemento que quizá le distingue de otros que estamos aquí, que aunque sea por el color de las barbas, somos más jóvenes que él, y en los que nos lleva muchísima ventaja, y es muchos años de familiaridad con los textos y con los autores antiguos. Alberto quizá lleva 30, 40 años tratando día a día con Homero, Sófocles, Sórficos, Heráclito, Parménides, Eurípides, y eso al final crea una familiaridad que se refleja en el texto del libro que presentamos, y que probablemente lo hace mucho más legible que si cualquiera de nosotros hiciéramos una tesis sobre cualquiera de estos autores. Bien, dicho esto sobre el autor, al que sé que además no le gustan demasiado los elogios, porque una de sus virtudes es la modestia, así que no voy a seguir hablando de él. Voy a hablar ahora sobre el libro. El libro es una colección de estudios previamente publicados, y esto habría quien diría, pues eso es un demérito, no lo cuento como mérito para los exenios. Bueno, pues yo quiero resaltar lo que tiene de meritorio precisamente este tipo de publicación, y es que cada uno de estos capítulos, uno, aporta algo nuevo, no se limita a decir lo que ya todo el mundo sabe. Todo
todo artículo en una revista se supone que tiene que ser algo que no se conoce previamente, que aunque sea a modo de síntesis, aporta algo a lo que en cualquier lengua cualquier otro autor ha escrito. Pero además, un artículo en una revista pasa un filtro, muchas veces un doble filtro, o incluso triple a veces cuando el editor conoce el tema, de científicos especialistas en el tema que juzgan el artículo digno de publicación. Entonces, un libro compuesto de artículos tiene un doble valor, y es que cada uno de ellos tiene una idea original y nueva. Y es que además cada uno de ellos ha sido filtrado y mejorado por sus lectores anónimos. Entonces, este libro, cada frase tiene una aportación. Pero a su vez hay un esfuerzo que es digno de reseñar del autor, que después de 30 años no se limita a coger los antiguos ficheros, convertirlos en un documento único y mandarlo a la editorial, sino que además se ha esforzado en darles coherencia, en eliminar repeticiones, en actualizar las referencias y en convertirlo en un libro novedoso 30 años después de sus primeras publicaciones. Pero además hay otro elemento que es importante en un libro de este tipo, y es que no es un libro con una tesis unívoca. Esta es mi cuestión sobre los presocráticos. Introducción y conclusión. Si vemos el libro, cada capítulo tiene su conclusión, pero no hay una tesis general y dogmática sobre cómo deben ser los presocráticos. Y de esto hablaré en mi tercer punto, que es sobre los presocráticos. Sino que son aspectos concretos que se analizan en detalle y que cada uno de ellos no pretende ser fragmento de una tesis dogmática, ¿no? Y finalmente un tercer elemento sobre el estilo del libro, y es la agradabilísima falta de solemnidad. Quizá es un defecto de nuestros estudios, que como vemos que viene poca gente a nuestras presentaciones, que tenemos pocos alumnos, que tenemos pocos compradores de nuestros libros frente a los de otros libros de mucha menor calidad, entonces tendemos a tratar de mostrar que nuestro libro es fundamental para la historia de la humanidad y mostrar que gracias a nuestro libro hay un antes y un después, y que el origen del hombre y el destino del hombre cambian después de haber leído el nuestro. Y eso es inevitablemente un grave defecto que además debería hacernos pensar en que todos estos autores a los que tratamos, pues simplemente hace 2000 años que escribieron, no 3000, y seguimos tratándonos como autores, no como portadores de una verdad revelada. Y Alberto, quizá por esta familiaridad con los textos de los que hablaba, es muy consciente de ello. Y entonces, en este esfuerzo por hacer de su investigación puntera y novedosa algo accesible a sus alumnos, incluso a quienes no supieran nada, tiene una encomiable falta de solemnidad. Es decir, sus ejemplos, por lo que he visto en mi lectura del libro en las últimas semanas, son: un Rioja es un Rioja. Un ser que grazna como un pato, nada como un pato y parece un pato, probablemente es un pato. En fin, este tipo de ejemplos que a un autor de primeros de siglo me parecerían quizá faltos de la solemnidad que se exigía a las clásicas, pero que precisamente hoy lo que hacen es mostrar que estos textos son accesibles a los lectores, y que además, como revelan un bajarse del pedestal en el que un catedrático con múltiples sexenios y múltiples méritos podría instalarse diciendo yo solo hablo para los que me entiendan, tiene yo un doble mérito. Y creo que precisamente por eso es de agradecer. Y finalmente, sobre el tema del libro, sobre los presocráticos,
que no es casual que lo haya elegido el autor, porque quizá corresponden a su talante, que no es dogmático, que no tiene que imponer su sistema a una escuela, y que por consiguiente no escribe sobre la filosofía de Platón o la filosofía de Aristóteles, sino estudios sobre filósofos presocráticos. Los presocráticos, para empezar, ninguno de ellos sabía que era un presocrático. Heráclito pues probablemente sabía que era Heráclito y tales que eran tales, pero nunca sospecharon que iban a estar en ese conjunto. Y además, probablemente todos ellos escribieron una obra enteriza, como diría Ortega, Zubiri, en fin, uno de estos que escriben así, de estos que se citan, enterizo. Pero de todos ellos lo que se nos han conservado son fragmentos. Y la verdad es que luego viendo los fragmentos que nos han quedado de Heráclito, uno piensa que quizá su filosofía, por así llamarlo también con un neologismo desde fuera, no era enteriza y dogmática y coherente y sistemática como podrían ser las de filósofos posteriores, sino era precisamente una filosofía destinada a ser fragmentaria. Quizá en unos más que en otros, es decir, que quizá los aforismos de Heráclito tienden más a esto que acabo de decir, que un poema entero como el de Parménides, en el que simplemente podemos lamentar que no nos queden más fragmentos. Pero el mismo Sócrates, pues parece, por lo que la impresión que tenemos de él, alguien más de frases oportunas y de gestos carismáticos que de un pensamiento unívoco, que además nos está inevitablemente mediatizado por Platón. Y por eso, este libro, que analiza fragmentos específicos de cada pensador, siempre respetando su individualidad. Es decir, nunca hay un epígrafe que sea la lengua de los presocráticos, o presocráticos y literatura, sino que siempre está distinguiéndose autor por autor. Es muy respetuoso con el carácter fragmentario de sus textos y con el carácter absolutamente individual de cada uno de los autores. Porque quizá algo que diferencia a estos autores, le digo, que no sabían que eran presocráticos, respecto a lo que viene después, es que no necesitaban posicionarse inevitablemente respecto a un canon filosófico. Quizá respecto a un canon poético, quizá todos ellos están inevitablemente mediatizados por Homero y por Hesíodo, pero no ocurre como en la filosofía posterior, que hay que inevitablemente decidir: ¿usted es platónico o no es platónico? ¿Usted es estoico o no? ¿Qué opina usted sobre la materia? Aquí, sin embargo, hay esa frescura inicial en que cada individuo, aun teniendo en cuenta la tradición poética, puede adoptar una posición original, sin tener que clasificarse a sí mismo en una escuela. Y esa individualidad, creo yo, que queda fielmente reflejada en un libro que precisamente no trata de unirlos a todos en una tesis unívoca. Entonces, en fin, estas características del tema yo creo que son tan adecuadas al estilo del libro y al talante del autor, que no se me ocurre mejor libro para Alberto Bernabé que Los filósofos presocráticos. Y lo curioso es que además yo me enteré de la existencia de este libro el día que me ofreció presentarlo. Ni siquiera nos había anunciado que lo estaba preparando. Pero creo que sin él darse cuenta, durante 20 años se ha preparado un libro como este, que aunque no tiene conclusión explícita, sí la tiene implícita. Es decir, sí ayuda al lector a entender mucho mejor el talante y el talento y el contenido de las obras de estos autores, que muchas de estas síntesis supuestamente sofisticadas que tratan de ahormar a los autores,
al servicio de la tesis del autor. En este caso, una vez más, el autor está al servicio de los autores y los textos. Y esto es el mejor servicio, no solo a los autores y los textos, sino a los lectores de libro. Y de momento es todo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel, por esta presentación que evidentemente expresa hasta qué punto pues tenemos vínculos de afecto, vínculos científicos y vínculos personales de ya algunos años, aunque Miguel es muy joven, pero en fin, de ya algunos años. Bueno, siguiendo el esquema, aunque no me gusta hablar de mí, pero lo que sí que quiero decir es que yo no soy profesor de filosofía, como casi todo el mundo sabe. Yo soy un filólogo. Lo cual quiere decir que eso implica una aproximación a los textos peculiar. No digo que mejor, no digo que peor, digo simplemente peculiar. Creo que complementaria con la que puede hacer un filósofo. En el sentido de que a los filólogos nos interesan los valores literarios, a los filósofos les suelen interesar menos. Nos interesan los valores lingüísticos en el sentido de analizar el sentido último de las palabras y la relación de unas palabras con otras dentro de un texto. Es decir, tratamos de entender el texto como tal texto. Y también nos interesa como filólogos situar a estos autores en un determinado marco que excede la filosofía. Es decir, Parménides tiene tanto que ver con la filosofía como con la literatura. Es un individuo que escribe en verso, es un individuo que sigue tradiciones homéricas, hesiódicas, órficas. Es decir, hay unos componentes literarios de los poetas, de los filósofos presocráticos que a mí me interesan particularmente y que a otros autores pues les interesan menos, a algunos hasta diría que no les interesan nada. Concretamente, el problema de Parménides, hay algunos colegas filósofos que yo creo que habrían deseado que se hubiera perdido, para no tener que hablar de él, o sencillamente para no tener que omitirlo y no hablar de él, pero que es un elemento molesto dentro del texto de Parménides, porque conciben que Parménides es como un filósofo moderno, ¿no? que elabora una teoría, que establece unas pruebas, unos razonamientos. Claro, que allí aparezca la diosa, el carro, las puertas de la tierra y del cielo. Pues esto que hace aquí, ¿no? Y entonces pues ese es un problema para determinado tipo de aproximación. De manera que es un libro, pues yo diría que predominantemente filológico. Filológico en el buen sentido, porque los filólogos también tenemos unos defectos horrorosos. Como por ejemplo, nos encanta especificar y decir, esto sí, lo leemos así, pero hay un códice perdido en Atenas que tiene una lectura diferente y entonces tiene la página rota por la mitad. Cosas muy bonitas y muy interesantes para nosotros, pero a la gente le suele importar un pepino, ¿no? Entonces, yo he procurado, en la medida en que eso se puede hacer, controlar las filologadas, ¿no? Los excesos estos filólogos. Bueno, de manera que, por eso el libro pues se centra en algunas cuestiones que no siempre están muy atendidas por otros libros sin duda excelentes y que yo he leído y que me han servido muchísimo para configurar el mío, por supuesto. El libro hay que señalar también que tiene sus orígenes en unos cuantos años en los que yo estuve dando clase de filosofía, sencillamente porque era el último del departamento y no la quería dar nadie. Entonces, pues me tocó y bueno, yo hice lo que pude y luego resulta que al final pues es una cosa que me ha gustado y que me ha acompañado toda la vida. En cuanto al libro, el libro reúne efectivamente una serie de trabajos de diferentes épocas. Los hay desde bastante antiguos, desde casi los primeros que yo hice, hasta algunos que he presentado hace apenas un par de años, algunos pues ni siquiera publicado todavía, ¿no? Y lo que tienen las recopilaciones de estudios es que luego resultan ser pues un poco inorgánicas, un poco, digamos,
diferentes, variopintas. Lo curioso es que, para sorpresa mía, cuando puse los artículos uno al lado de otro, me encontré con que tenían una cierta coherencia. Es decir, que yo he debido de estar siguiendo una cierta línea de investigación sin casi haberme dado cuenta de ello, ¿no? Y casi se continúan a mí me gustan los orígenes, y me gustan los orígenes de las cosas. Me gusta cuando los primeros filósofos arrancan en esta aventura de ponerse a pensar sobre las cosas. Me gustan los primeros que hacen historia, me gustan los primeros que hacen pues, geografía. Es decir, este deseo de innovar. Y por esa razón hay unas partes de este libro que se dedican precisamente a eso. Es decir, el primero de los capítulos trata de la consideración de los filósofos presocráticos como autores literarios, o mejor dicho, cómo la elección de una determinada forma literaria condiciona la presentación de las teorías filosóficas. Es decir, no es lo mismo optar por un poema, como hace Parménides, como hace Empédocles, que optar por una especie de lo que tú dices, ¿no? Esta idea de Heráclito, de que casi parece que escribe fragmentos, ¿no? O sea, casi parece que Heráclito escribe fragmentos de antemano, porque escribe frases que tienen un enorme sentido en sí mismas y que se relacionan con otras que también tienen un enorme sentido en sí mismo, y es dificilísimo reconstituir el orden en que estaban en el libro originario, no porque sea difícil hacerlo, sino porque es demasiado fácil. Uno las lanza al azar y las pone en orden y sale un es una cosa verdaderamente horrible. Bueno, el editor Rilke optó por publicarlas por orden alfabético de la fuente, es decir, los que los transmitían autores que empezaban por A estaban los primeros, y los que los transmitían autores que empezaban por C estaban los últimos. Hasta tal extremo no encontraba una manera de tener un criterio para organizar esos fragmentos. Y no es lo mismo eso que optar pues, por soluciones como puede ser las de Anaxágoras, que es el típico tratado científico jonio en prosa. De manera que me interesó cómo hay diversos modos de afrontar la novedad de expresar ideas filosóficas a través de formas que algunas de ellas ya existían y son transformadas, otras son, digamos, creadas para la ocasión, como será luego el diálogo platónico, que es una creación literaria específica y muy original. Me interesó también el problema de cómo, cuando se encontraban los filósofos en este estado inicial, tenían que utilizar un lenguaje que era el corriente, porque si no, no se les entendía, para expresar realidades que eran nuevas. Es decir, la creación de una terminología o la reutilización de una terminología. Eso me interesó también. Y me interesaron algunos problemas lingüísticos específicos. Uno que me interesó particularmente es la utilización de adjetivos negativos. Es decir, ¿por qué si filosóficamente no sirve para hacernos avanzar a gran cosa decir que esto no es un cocodrilo? Pues sin embargo, en determinados autores, la utilización de adjetivos negativos servía para definir. Y me interesó ver en qué condiciones esto se producía, cuando Parménides define al ser prácticamente por toda clase de adjetivos negativos. Es ingénito, es imperecedero, es inmóvil, es decir, todo lo que no hace el ser. ¿Qué es lo que hace el ser? Pues esto es lo curioso. Parménides no nos dice lo que es el ser, nos dice todo lo que no es, ¿no? Y esto es pues, un elemento verdaderamente curioso. Por cierto, que hoy, hablando con Eugenio Luján, pues hemos decidido que cuando seamos mayores vamos a hacer un artículo comparando este procedimiento en el griego con el de los Upanishads, que es el mismo. Entonces, pues queremos hacer un artículo conjunto que seguramente haremos, no sé cuándo, porque estamos hasta aquí de trabajo, pero en algún momento lo haremos. Y después, pues, me interesaron ya otros aspectos ya más referidos a cuestiones filosóficas, como pueden ser las concepciones del tiempo.
Claro, parece que el tiempo es una cosa muy sencilla y todo el mundo entiende, parece, lo que es el tiempo, pero resulta que analizando lo que los filósofos presocráticos van entendiendo por tiempo, nos damos cuenta de que hay diversísimas concepciones en la base de estas cosas que aparentemente son las mismas, no lo son, ¿no? Y también me preocupé de los conceptos de unidad y de multiplicidad. Cuándo decimos que una cosa es una y cuándo decimos que una cosa son muchas y cómo se puede cambiar de lo uno a lo mucho y de lo mucho a lo uno, ¿no? Esto es la cuestión. Y también pues he añadido un par de capítulos sobre el papiro de Derbeni, que es el último llegado a los presocráticos. Es un papiro que se ha... Bueno, en realidad se descubrió en el año 62, pero sus editores lo tuvieron celosamente guardado nada más que 40 años, hasta que se publicó en el 2004, me parece que fue cuando se publicó. Bien, el hecho es también que es un texto muy interesante porque es un autor que conoce muy bien a los presocráticos, que maneja la terminología de Anaxágoras, cita a Heráclito, maneja la terminología de los atomistas y de otros autores, y sin embargo lo que hace es comentar un poema, comentar una teoría, que él cree que tiene un significado oculto y que quiere decir otra cosa de lo que parece querer decir. De manera que, llevo trabajando sobre ese texto muchísimos años, algunos de los que estáis aquí habéis trabajado también sobre él, y es, pues yo creo, un texto bastante interesante. Y todo esto pensando en un lector que no fuera necesariamente, o mejor dicho, más bien que no fuera un lector académico, en el sentido de que, parafraseando un poco a Ortega, diría que la claridad es la cortesía de quien presenta un libro sobre este tipo de cuestiones, y que hacer un libro en el que, digamos, fuera más complicado entenderme a mí que a los filósofos presocráticos, pues sería un libro fallido absolutamente. Por lo tanto, de lo que se trataba era de lo contrario, es decir, de aproximar afirmaciones a veces que parecen peregrinas, que no se entienden demasiado bien, al lector actual a través de una explicación de qué sentido tenía aquello en su tiempo o de por qué razón se ha podido un autor ocupar de eso, de esa manera y en esos términos, ¿no? Esta es la idea. De manera que, bueno, el libro está para eso, parafraseando a una persona de mi equipo que no está aquí, está a punto de presentar la tesis doctoral y de parir las dos cosas casi al mismo tiempo, pues diría que es un libro para leer en el metro, ¿no? Es decir, es un libro que se pueda, además está muy bien editado, se puede leer en el metro. Hay libros que no se pueden leer en el metro porque no hay manera de abrirlos, pero este es un libro que es muy cómodo de manejar, y es un libro que no necesite uno tener el diccionario al lado para leerlo, que no se necesite leer las frases 3 o 4 veces para entenderlo, sino que sea un libro en el que se pueda disfrutar, como yo personalmente he disfrutado, de la lectura de estos autores, ¿no? De manera que es una manera como cualquier otra de aproximarse a unos autores que curiosamente, a pesar de su aparente rusticidad, de la aparente simpleza que tienen, pues despiertan en la admiración de físicos cuánticos. Por ejemplo, yo estuve en un coloquio en San Sebastián sobre Fichis y el individuo que decía cosas más elogiosas de Anaximandro era un italiano que era físico, es decir, que se dedicaba a la física contemporánea, y que se había leído a Heisenberg, que se había leído a todo y que descubre que Anaximandro es un individuo de una modernidad extraordinaria, ¿no? Gente que descubre de pronto que Anaximandro tiene en embrión la teoría de Darwin, pues son cosas verdaderamente admirables, ¿no? Y bueno, pues ese
ese sentido de aventureros intelectuales, que no tenían ellos tampoco que hacer sexenios, eso era maravilloso, ¿no? O sea, porque escribían cuando pensaban que tenían algo que decir. Los que tenemos que hacer sexenios tenemos que escribir aunque no tengamos nada que decir. Y entonces eso ha sido la peste de la bibliografía, porque hay una cantidad inmensa de cosas perfectamente prescindibles, porque la gente tiene que hacer currículum. Y en este caso, estos no tenían que hacer currículum. Entonces, Parménides se podía permitir el lujo de escribir en toda su vida un poema que probablemente en su estado completo no tendría más allá de 200 versos. Y a eso era para toda la vida, eso quedaba ahí como una obra hecha, terminada y demás, y luego el tipo no tenía que volver a escribir glosas sobre mis versos, no, ahí pues. Y que, sobre todo, y esto es lo más importante, han sido la semilla que luego ha fructificado en los filósofos posteriores, es decir, no se entendería absolutamente nada de lo que viene después de los presocráticos sin los presocráticos. Es decir, los filósofos posteriores los pueden negar, se pueden reír de ellos, pueden decir lo que quieran, pero no existirían si no hubiera sido por estos antepasados que en un determinado momento, y allá por la Jonia marginal o allá por el sur de Italia, se les ocurrió ponerse a hablar de cosas tan abstrusas como el origen del mundo, de cosas como la naturaleza del hombre, de cosas como el ser, ¿no? Y de cosas por el estilo, que luego pues, han influido poderosamente incluso en nuestra terminología corriente, que es una terminología. Los filósofos, hay una cosa muy curiosa, y es que crean el juego y las reglas. Es decir, los filósofos primeros configuran una manera de hacer que es la misma que tienen los filósofos actuales. Es exactamente la misma. Y seguimos manejando los mismos conceptos. De acuerdo que ya no les damos el mismo contenido, pero seguimos manejando los mismos conceptos. Hablamos del ser, hablamos de la naturaleza, hablamos de... porque no se puede hablar de otra cosa. Es decir, ellos establecieron ya las reglas del juego en el principio de los tiempos, y a partir de ahí lo que hemos hecho ha sido, efectivamente, modificar aspectos, puntualizar, hacer más insistencia en unas cosas que en otras, pero todo lo que los primeros elementos que se gestionaron han seguido siendo nuestra terminología, directamente o traducida al latín, porque aquí debo, a pesar de ser griego, debo romper una lanza por los de latín, porque los romanos hicieron un extraordinario trabajo de adaptación de la terminología griega, y nuestra terminología o es griega o es la adaptación latina que se hicieron de los griegos, y eso es una cuestión verdaderamente interesante. Bien, no quiero aburrir más al público. Si hay alguna pregunta o si hay alguna cosa que queréis hacer, pues estoy a vuestra disposición. Bueno, yo quería saber qué tal ha sido la experiencia de concebir el libro y crearlo con un antiguo alumno, toda la experiencia en sí misma. Bueno, digamos que los alumnos siempre son colaboradores de mi trabajo, aunque no lo sepan en muchas ocasiones, ¿no? A veces una pregunta en clase de un alumno que parece una pregunta tonta, pues resulta que no lo es, y que le obliga a uno a decir, hombre, pues si este hombre o esta mujer tiene una duda sobre este particular, es porque algo hay aquí que no está claro, y entonces vamos a ver si conseguimos decirlo de otra manera, ¿no? Y a ver si conseguimos hacerlo. Y luego, bueno, pues yo he tenido la suerte extraordinaria de haber tenido al lado a discípulos estupendos que, bueno, pues que han progresado, que han ido mucho más allá de donde yo he ido y que me llevan la contraria, lo cual es una cosa muy, muy saludable, ¿no? O sea que hay algunos de ellos aquí, que bueno, que es una cosa que a mí me parece una muestra perfecta de la mayoría de edad, ¿no? Llevar la contraria del maestro es lo mejor que se puede hacer para desarrollarse como un investigador
Bueno, aquí hay alguno que ha hecho todo su currículum llevándome la contraria. También, no digo de mis discípulos, pero algún autor por ahí. Hay concretamente un autor norteamericano que se ha pasado toda su vida metiéndose conmigo. Y somos muy amigos, o sea, somos extremadamente amigos, pero ha hecho todo su currículum criticando lo que yo hago. Hombre, yo también critico lo que él hace, pero eso es una cosa saludable y que no debe molestar a nadie, ¿no? Y bueno, pues... Sobre esto, si puedo añadir una cosa que se me olvidó decir antes, y es que la labor de traductor del propio intérprete de los textos, siempre se dice traductor y traditorio. El traductor nunca reflejará la verdad del original, y es una de las cosas que te da la filología, el querer siempre ver el texto original y no fiarte de ninguna traducción. Pero también hay que decir que en este esfuerzo por acercar los textos de estos autores a la duda del alumno concreto y a la del lector moderno, hay un esfuerzo ímprobo que quizá no se percibe cuando se ve con tanta naturalidad. Pero directamente en la frase de Parménides de el ser es, traducirlo al español por el ser, hay ser, ¿no? Lo que es, hay. Ese hay que tiene en su etimología, porque claro, el verbo haber, y ese i de íctico, ¿no? Lo mismo que en el inglés there is, o el Dasein de Heidegger. Pues ahí, esa traducción directamente hace mucho más comprensible un fragmento que en el prurito académico de yo voy a simplemente traducir literalmente lo que hay y no me mojo, porque que no se diga que yo he deformado a Parménides. Hay un riesgo, pero a su vez hay un esfuerzo para que la gente entienda lo que quiere decir Parménides. Y entonces eso quizá pues viene de las clases, viene del trato con los textos, pero también viene del talante del filólogo que se pone al servicio de los textos, y no al revés. Bachofen le reprochaba a Mommsen que convertía la antigüedad en un pedestal, como en una prostituta, para encumbrarse. Y entonces Bachofen decía que debe ser al contrario, el filólogo debe ser un entregado a la antigüedad, como una mujer a la que se ama. No sé, Alberto, en cuál de estas posiciones se sitúa, ni tiene por qué aclararlo ahora. pero digamos son dos polos en torno a los que nos podemos mover los escritores, los investigadores, los profesores, de usar esto para encumbrarnos a nosotros vía publicaciones populares, vía sexenios, vía lo que sea, o utilizarlos para transmitirlos a la siguiente generación con más verdad de la que han tenido hasta ahora, o con más cercanía. Y yo creo que es uno de los méritos de este libro, ya digo, no solo en cuanto a libros, sino en cuanto a decantación de 30 años de dedicarse a esto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, enhorabuena por el libro. Yo creo que está bien que haya presentaciones del libro cuando descubres el libro ahí, pero yo siempre propondría que luego hubiese otra representación un mes después, cuando te has leído el libro y tienes algunas dudas y tal, para poder, ¿no? Echándome un vistazo, así por encima, mientras hablabais, me he encontrado una cosa y quería hacerte la consulta. También lo habéis citado un poquito. Se cita aquí en Parménides a Havelock diciendo que se pregunta si Parménides, la poesía, al utilizar el verso y no la prosa, si era un embellecimiento externo o si lo que estaba era metiendo ruido, como se dice ahora, ¿no? Luego, evidentemente, Havelock, como estaba escribiendo la música aprende a escribir, pues salta por aquí con que seguramente Parménides vivía en una época de oralismo, no de escritura y tal. Por un lado tenemos toda la tradición que dice que la Ilíada, la Odisea se escribieron en verso para poder memorizarlo. Entonces,
¿qué sentido tendría que Parménides escriba en verso su conocimiento del mundo, su interpretación del mundo? ¿Está basado también en un deseo, puede estar en un deseo de memorización para transmisión oral de ese texto? En gran medida sí, en parte. Es uno de los motivos. El otro motivo es que Parménides no conoce otra cosa, es decir, no conoce la prosa. La prosa es un invento que se desarrolla cuando se crea el libro escrito, porque la prosa, digamos que se puede desarrollar, uno de los capítulos del libro trata precisamente de la creación del tratado en prosa, es decir, cuándo se crea el tratado en prosa y por qué. Y solo cuando se puede escribir y revisar lo escrito y hacer un texto coherente, se puede hacer un texto largo en prosa. Es decir, un libro como el de Heródoto sería impensable como una producción oral. Es imposible memorizar los 9 libros de Heródoto en prosa. Eso no se puede hacer. De manera que Parménides, por una parte, escribe en verso porque es, mejor dicho, produce en verso porque es la manera natural de producir sabiduría en su ambiente y en su época. Y, en segundo lugar, porque el verso recoge la tradición. Parménides utiliza muchos elementos de la tradición. No es ni mucho menos una obra que está de espaldas a lo que se había hecho antes, sino todo lo contrario. Y entonces, pues, Parménides solo puede imaginar la investigación como un camino, porque era la manera en que se imaginaba, el error como salirse del camino, la idea de la revelación como elemento. Sustituye la musa esta de los poetas por esa diosa que le habla, ¿no? Pero en el fondo no es tanto una cosa que Parménides haga como un recurso literario, sino que sencillamente se le ha ocurrido una cosa que él entiende que es una idea estupenda, una idea genial, lo es, toda esta idea de que si uno quiere explicarse la realidad, lo primero que tiene que decir es que hay ser y que no ser no lo hay. Eso es la intuición inicial. Y entonces reescribe esa experiencia de algo que a él se le ha ocurrido. Y él cree que se le ha ocurrido porque un principio divino se lo ha transmitido, y crea esa diosa que no tiene nombre precisamente porque no corresponde a ninguno de los dioses del panteón griego, sino que es la diosa de Parménides, es la suya, es la que le ha dado a él esa idea. Es una diosa porque en el sur de Italia las diosas tienen mucha más importancia que los dioses. En el sur de Italia está Perséfone, en el sur de Italia está Demeter, es decir, en el sur de Italia están las divinidades femeninas con mucho más potencia y mucho más interés que la divinidad masculina. Entonces, Parménides escribe en verso porque no se le ocurre que pueda hacerlo de otra manera, que esto es la manera natural en la que se expresa, en la que se expresa la tradición, en la que se expresa Homero, y hay pues toda una serie de incluso juegos con esta. Por ejemplo, hay una expresión de Homero que es un hombre de otro lugar, ¿no? Eso se dice en Homero, allotrion fos. Fos significa hombre, pero también hay una palabra con la misma, o sea, un homófono, que es la palabra que significa luz. Entonces, Parménides le dice que hay una allotrion fos, es decir, una luz que viene de fuera, que es la de la luna. La luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Entonces utiliza una fórmula homérica, que es el hombre de otro lugar, para decir la luz que viene de otro lugar. Y eso se debe a un conocimiento de esa tradición literaria que tiene presente, que es su tradición, es su escuela, es de donde él ha partido. En un determinado momento esto no parecerá adecuado y se acaba con la utilización del verso. Por ejemplo, los discípulos de Parménides ya no escriben verso. Zenón ya no escribe verso. Y Meliso tampoco escribe verso. De manera que esto es un poco la idea, ¿no? Y bueno, pues en ese apartado inicial he intentado ver las razones por las cuales los filósofos escogen o utilizan
a lo mejor no escogen, sino que no tienen otra, no piensan en otra opción, utilizan una forma u otra de expresión para sus necesidades. Más cosas. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presencia. Pocos pero escogidos, ¿no? Entonces, pues, Polo y Juan Eiferkov, Kei Paulo y de Baco. señor, tradujo para los que no viven en la guerra que los que llevan el tilso son muchos, pero los verdaderamente vacos son pocos, ¿no? O sea, que es un verso órfico muy, muy interesante. Y vamos a tomar cerveza. Muchas gracias. Pues a beber.